Bienvenidos, mi nombre es Maglo Miranda, cursante de Derecho en la Universidad Yacambuk en la modalidad de estudios a distancia. A continuación les presentaré una breve reseña de la Ley Penal en la Cátedra de Derecho Penal, esperando que sea de su agrado. La teoría de las fuentes en el derecho penal está presidida por la vigencia del principio de legalidad. Solo la ley penal puede ser en nuestro derecho fuente formal o directa del derecho penal. Así, la ley penal es la única norma que puede establecer las conductas delictivas y sus penas, cumpliendo una función de garantía de los ciudadanos, pues el monopolio de la ley, con todos sus requisitos materiales y formales, satisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica y de certezas propias del Estado de Derecho. La ley, como norma de carácter general y estricta emanada del Poder Legislativo, puede establecer delitos, penas o medidas de seguridad postdelictuales y, por tanto, toda la teoría de las fuentes del derecho penal tiene su base en el principio noluum crimen o nulla poena sine praevia lege. Si se requiere desde el punto de vista formal y como garantía de libertad y seguridad jurídica de los ciudadanos, que los delitos, faltas y penas estén previstos taxativamente en una ley previa a su comisión. El monopolio de la ley penal supone que quedan excluidas la analogía y la costumbre como fuentes creadoras de delitos y penas. En función del principio constitucional de legalidad se opera la limitación de las fuentes formales del derecho penal, estableciéndose la reserva de ley para la creación de delitos, faltas y penas, también para la determinación de las infracciones y sanciones administrativas, aunque no para su exclusión, en la que tienen una cierta eficacia la costumbre, principios generales del derecho y la jurisprudencia. El origen del principio de legalidad y de las garantías que de él se derivan se halla en el anhelo de seguridad jurídica y en la lucha para excluir la arbitrariedad en el derecho punitivo. Dejando aparte discutidos precedentes romanos, se suele afirmar que la primera formulación del principio de la legalidad se hace en Inglaterra en la Magna Carta Libertatum, otorgada en 1215 por el rey Juan sin Tierra, pero realmente son las ideas liberales expuestas por los escritores de la Ilustración las que van a cristalizar en la formulación moderna del principio de legalidad. El principio de legalidad, desde su aparición en opinión con Rodríguez Mourou, tiene un significado político y otro científico. Significó el principio de su trayectoria histórica, la lucha contra la inseguridad propia del derecho penal del antiguo régimen, garantizando la certeza jurídica como característica del Estado de Derecho, dirigida a conseguir la seguridad política de los ciudadanos. Así se explica que los regímenes totalitarios rechazan el principio de legalidad para sustituirlo por la máxima ningún delito sin pena. Modernamente se hace derivar el principio de legalidad de la misma inviolabilidad de la dignidad humana como exigencia del derecho natural anterior y superior al derecho positivo, y como consagración de su carácter universal ha sido recogido en múltiples constituciones en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, según el artículo 7 de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966. La ley penal, única fuente capaz de crear delitos y penas, estados peligrosos y medidas de seguridad, han de reunir los requisitos materiales y formales exigibles a toda ley. Sin embargo, la ley penal debe tener la categoría de ley orgánica cuando las penas que establezcan, penas privativas de libertad, constituyan desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Este rango de ley orgánica no es necesario que concurra en todas las leyes penales, y así esta reserva no alcanza las normas que establecen penas de multa. De esta forma, el principio de legalidad se traduce en materia penal y punitiva en la reserva absoluta de ley que en la mayoría de los casos debe revestir la categoría de orgánica. Este monopolio de la ley como fuente del derecho penal
esa exigencia de la seguridad y certeza jurídica propia del Estado de Derecho, incompatible con la naturaleza de los reglamentos emanados de la administración pública. La ley penal expresa el pensamiento del legislador e implica siempre un juicio de valor imperativo y desfavorable sobre determinada conducta que desaprueba y castiga con una pena. La función que desempeña la ley penal es castigar determinadas conductas, implicando indirectamente la prohibición de las mismas o estableciendo medianamente una norma de conducta. Las normas que describen delitos o faltas y establecen penas se dirigen a todos los ciudadanos que integran la sociedad y también a los órganos judiciales encargados de su aplicación, mientras que estos órganos judiciales del Estado son los únicos destinatarios de las normas que describen estados peligrosos y establecen medidas de seguridad. Leyes penales en blanco. Entre las formas de aparición de la norma penal destacan las leyes penales incompletas, en blanco o necesitadas de complemento, en las que la propia ley penal se remite a otra fuente del derecho para integrar del precepto o la sanción, que pueden aparecer incluso en preceptos distintos. Así la remisión puede hacerse a otra disposición de la misma ley penal, a otra ley distinta o a una disposición de rango reglamentario. Interpretación de la ley penal consiste en averiguar el sentido de la norma, su contenido y alcance para aplicarla a un caso concreto. El objeto de la interpretación no es descubrir la voluntad del legislador, sino la voluntad de la ley. La interpretación puede ser auténtica, realizada por el mismo texto penal, definiendo un concepto, judicial hecha por los órganos judiciales encargadas del enjuiciamiento de los delitos y faltas, y doctrinal o interpretación científica hecha por los estudiosos del derecho penal. La vigencia de la ley penal tiene un ámbito temporal y una eficacia espacial, así como una vigencia en relación con las personas. En este último sentido debemos proclamar que el principio de igualdad ante la ley no admite excepciones en la norma penal, sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales reconocidas constitucionalmente. Toda la ley entra en vigencia y por tanto adquiere validez en el tiempo desde el momento en el cual es promulgada y publicada constitucionalmente y mantiene su vigencia a través del tiempo hasta ser derogada por otra ley. El artículo 1 del Código Civil dice: la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. Esta esfera temporal de aplicabilidad de la ley penal genera dos tipos de aplicación. El primero está referido a la retroactividad de la ley penal, una ley nueva que actúa hacia el pasado para regir conductas observadas durante la vigencia de otra ley. El segundo es el llamado de ultraactividad de la ley penal, en el sentido de que una ley penal derogada continúa en actividad para regir conductas observadas durante su tiempo de vigencia. La aplicación de la ley penal en el espacio debe limitarse al ámbito territorial del Estado, es decir, la norma penal ejerce su acción dentro de las fronteras de un determinado Estado. Allá donde el poder político estatal influye mediante actos de soberanía e imparte el monopolio del ejército de la ley penal. En Venezuela, este principio está previsto en el artículo 3 del Código Penal, que establece: todo el que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. En el artículo 6 del Código Penal prescribe que la extraditación de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela. El hecho punible es una acción sancionada por el derecho como una pena. También es denominado conducta delictiva, hecho penal o acción punible. El hecho punible se identifica con el delito penal que, según Carrara, implica una contradicción entre un hecho humano, positivo o negativo, y una ley que lo condena. Este hecho debe provocar un daño y ser imputable moralmente. La ley que los castiga tiene por objeto proteger la seguridad pública.
El hecho humano, para que configure un hecho punible o delito, debe ser idéntico a la figura delictiva descrita por la ley penal para que sea merecedor de la pena impuesta, pues el derecho penal no admite la aplicación de la analogía, o sea, penalizar hechos similares a los previstos en la norma. Hay otros hechos punibles menos graves, sancionados con penas menores que el denominan faltas o contravenciones y que en general se legislan y codifican por separado de los códigos penales que legislan sobre delitos, pero integran también el derecho penal debiéndose respetar las garantías y principios de dicho proceso. En Venezuela se acoge la visión bipartita según lo establecido en el artículo 1 del Código Penal, que establece que los hechos punibles se clasifican en delitos y faltas. Pues ahora bien, decimos que el delito es el acto típicamente antijurídico imputable a una persona culpable y sancionada con una pena. Crimen, para definirlo con mayor profundidad, dado que en algunas legislaciones se separa crímenes de delitos, originando conceptos distintos, pero en otras el delito y el crimen es la misma cosa. Por ello definimos que el crimen, como crimen, es la acción de perpetrar voluntariamente algún hecho punible, el cual se diferencia del delito por su nivel de gravedad, que generalmente tiene una categoría de horror, sadismo, que va más allá de lo comúnmente se pudiera catalogar como un hecho punible, típico o tradicional, y el cual es capaz de conmocionar terriblemente a una sociedad. Una falta es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que por lo tanto no es tipificado como un delito. Me despido hasta una próxima oportunidad, profesor Aníbal Lozada.